El segundo anillo de poder. Parte 14. Y segunda parte del capítulo 5. El arte del soñar. Bueno, sean todos bienvenidos a nuestro espacio habitual. Pues vamos con lo nuestro. Capítulo 5. El arte del soñar, su segunda parte. La gorda se estremeció. Un escalofrío recorrió su cuerpo, obligándola a contraer los músculos de hombros y brazos. Se aferró al borde de la mesa rígida y torpe. Luego se relajó y volvió a ser la de siempre. Me sonrió. Sus ojos y su sonrisa eran deslumbrantes. Dijo en tono despreocupado que acababa de ver mi dilema. Es inútil que cierres los ojos y finjas que no quieres hacer ni saber nada, afirmó. Podrás hacerlo con los demás, pero no conmigo. Ahora comprendo por qué el Nahual me encargó transmitirte todo esto. Yo no soy nadie. Tú admiras a los grandes personajes. El Nahual y Genaro eran los más grandes de todos. Calló y me estudió. Parecía esperar mi reacción ante su discurso. Luchaste contra todo lo que el Nahual y Genaro te enseñaron constantemente, prosiguió. Es por eso que estás retrasado, y luchaste contra ellos porque eran grandes. Ese es tu modo de ser. Pero no puedes luchar conmigo, porque te es imposible levantar la vista hacia mí. Soy tu par. Formo parte de tu ciclo. A ti te agrada enfrentar a quienes son mejores que tú. Yo no constituyo un desafío. De modo que aquellos dos demonios acabaron por atraparte a través de mí. Pobre Nahualito, has perdido la batalla. Ay, Carlitos. Se me acercó y me susurró en el oído que el Nahual también le había dicho que nunca debía intentar arrancarme la libreta de las manos, porque ello era tan peligroso como quitarle un hueso de la boca a un perro hambriento. Me rodeó con sus brazos, apoyando la cabeza sobre mi hombro, y rió suavemente. Su ver me había dejado entumecido. Sabía que tenía toda la razón. Me había cogido por entero. Permaneció un largo rato con su cabeza junto a la mía. En cierto modo, la proximidad de su cuerpo resultaba tranquilizadora. En eso se parecía a don Juan. Rezumaba fuerza y convicción y firmeza de propósitos. Se había equivocado al decir que no podía admirarla. Olvidemos esto, dijo de pronto. Hablemos acerca de lo que debemos hacer esta noche. ¿Qué es exactamente lo que vamos a hacer?, pregunté. Tenemos una última cita con el poder. ¿Se trata de otra espantosa batalla con alguien?, pregunté. No. Las hermanitas se limitarían a mostrarte algo que completara tu visita. El Nahual me dijo que después de eso podías marcharte para no retornar jamás o tomar la decisión de quedarte con nosotros. De todos modos, lo que ellas deben exponerte no es sino su arte, el arte del soñador.
¿Y en qué consiste ese arte?, pregunté. Genaro me contó que ha intentado innumerables veces darte a conocer el arte del soñador. Exhibió ante ti su otro cuerpo, el cuerpo del soñar. En una ocasión te hizo estar en 2 sitios simultáneamente, pero tu vaciedad no te permitió ver lo que te indicaba. Aparentemente, todos sus esfuerzos escapaban a través del agujero que tienes en tu centro. Ahora parece que es diferente. Genaro hizo de las hermanitas las extraordinarias soñadoras que son. Esta noche te revelarán el arte de Genaro. En ese aspecto, son sus verdaderas hijas. Ello me recordó lo que Pablito había dicho poco antes, que éramos hijos de los dos y que éramos toltecas. Le pregunté qué había querido decir con eso. El nahual me dijo que los brujos solían ser llamados toltecas, en el lenguaje de su benefactor, respondió ella. ¿Y cuál era ese lenguaje?, pregunté a la gorda. Nunca me lo dijo, pero Genaro y él hablaban en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Y conocemos 4 lenguas indígenas. ¿También decía don Genaro que él era tolteca?, pregunté. Su benefactor había sido el mismo hombre, de modo que ambos decían lo mismo. Cabía suponer, dadas sus respuestas, que la gorda o a la gorda no sabía gran cosa sobre el tema, o no quería comunicármelo. Le expuse esa conclusión. Me confesó que nunca había prestado gran atención al asunto, y se preguntaba por qué yo le atribuía tanto valor. Prácticamente le di una conferencia sobre la etnografía de México Central. Un brujo es un tolteca cuando ha sido iniciado en los misterios del acechar y el soñar, dijo con mucha tranquilidad. El nahual y Genaro fueron iniciados por su benefactor y retuvieron esos misterios en sus cuerpos. Nosotros hacemos lo mismo, y por eso mismo somos toltecas, como el nahual y como Genaro. El nahual nos enseñó, a ti y a mí, a ser desapasionados. Yo soy más desapasionada que tú por cuanto carezco de forma. Tú aún la conservas y estás vacío. Es decir, que tienes toda clase de problemas. Algún día, sin embargo, volverás a estar completo y te darás cuenta de que el nahual tenía razón. Afirmaba que el mundo de las gentes sube y baja, y las gentes suben y bajan con su mundo. Como brujos, no tenemos por qué seguirlas en sus subidas y bajadas. El arte de los brujos consiste en estar fuera de todo y pasar desapercibido, y sobre todo, en no malgastar el poder. El nahual me informó de que tu problema es que siempre te enredas en idioteces, como ahora. Estoy segura de que nos preguntarás a todos por los toltecas, pero no harás lo propio respecto de nuestra atención. Su risa era clara y contagiosa. Hube de reconocerle que tenía razón. Los pequeños problemas siempre me habían fascinado. No le oculté que el empleo que hacía de término atención me desconcertaba. Ya te he hecho saber lo que el nahual me transmitió acerca de la atención, dijo ella.
Captamos las imágenes del mundo mediante nuestra atención. Es muy difícil enseñar a un varón el arte de los brujos, porque su atención siempre está bloqueada, dirigida a algo. Una hembra, por el contrario, se halla siempre abierta, puesto que durante la mayor parte del tiempo no concentra su atención sobre nada específico, en especial cuando tiene la regla. El nahual insistía en ello. Además, me demostró que en ese periodo mi atención escapaba de las imágenes del mundo. Si no lo atiendo, el mundo se desploma. ¿Cómo es eso, gorda?, pregunté. Es muy sencillo. Mientras una mujer está en sus días de periodo, le es imposible concentrar su atención en nada. Esa es la fractura a la cual se refería el nahual. En vez de luchar por focalizarla, la mujer debe dejarse ir de las imágenes, fijando la vista en las colinas distantes, o en el agua de los ríos, o en las nubes. Si miras con los ojos abiertos, te confundes y la vista se te nubla. Pero si los entornas y parpadeas constantemente y observas las cimas de una en una o las nubes de una en una, puedes pasar horas haciéndolo o días si es necesario. El nahual tenía por costumbre hacernos sentar ante la puerta y contemplar las colinas redondeadas del otro lado del valle. A veces se sentaba a nuestro lado durante días enteros, hasta que la fractura se producía. Me hubiera gustado que siguiera hablando, pero calló y se apresuró a sentarse muy cerca de mí. Me indicó con un gesto que escuchase. Oí un crujido y de pronto Lidia entró en la cocina. Supuse que había estado durmiendo en su habitación y que el rumor de nuestras voces la había despertado. Había cambiado su vestimenta occidental, que llevaba la última vez que la había visto, por un vestido largo, similar a los que usaban las mujeres indias de la zona. Cubría sus hombros con un chal e iba descalza. El vestido no la hacía parecer más vieja ni más pesada, sino que le daba un aspecto de niña enfundada en ropas de mujer mayor. Se acercó a la mesa y saludó a la gorda con un formal «Buenas noches, gorda». Se volvió a mí y dijo «Buenas noches, nahual». Oh. Su saludo fue tan inesperado y su tono tan serio que estuve al borde de la risa. Capté una advertencia disimulada en la gorda. Fingía rascarse la cabeza con el dorso de la mano izquierda. Respondí tal como había hecho la gorda. «Buenas noches, Lidia». Se sentó en el extremo de la mesa, a mi derecha. No sabía si debía iniciar una conversación. Estaba por decir algo cuando la gorda me tocó la pierna con la rodilla y con un sutil movimiento de cejas me indicó que escuchara. Volví a oír el roce de una tela contra el suelo. Josefina se detuvo un momento en la puerta antes de aproximarse a la mesa. Nos saludó, a Lidia, a la gorda y a mí en ese orden. No logré verla de frente. También llevaba un vestido largo y un chal e iba descalza. Pero en su caso la ropa era 3 o 4 tallas más grande y había metido en ella un espeso relleno. Su aspecto era totalmente estrafalario,
Su rostro se veía delgado y joven, pero su cuerpo estaba grotescamente inflado. Cogió un banco, lo llevó hasta la cabecera izquierda de la mesa y se sentó en él. Las tres parecían sumamente serias. Estaban sentadas con las piernas juntas y las espaldas rígidas. Volví a percibir el rumor de ropas arrastradas y entró Rosa. Su vestimenta era similar a la de las otras y tampoco estaba descalza. Su saludo fue igualmente formal y la lista previa a mí incluyó a Josefina. Todos le respondimos en el mismo tono. Se sentó a la mesa frente a mí. Permanecimos en total silencio por un buen rato. La gorda habló de improviso. El sonido de su voz nos hizo dar un respingo. Dijo, señalándome, que el nahual iba a mostrarles a sus aliados y que iba a valerse de su llamada especial para atraerlos a su habitación. Intenté hacer una broma diciendo que el nahual no estaba allí, de modo que no podía convocar aliado alguno. Esperaba que rieran. La gorda se cubrió el rostro y las hermanitas se quedaron mirando. La gorda me tapó la boca con la mano y me susurró al oído que era imprescindible que me abstuviera de decir idioteces. Carlas. Me miró a los ojos y me ordenó invocar a los aliados mediante la llamada de las polillas. Comencé a hacerlo, no sin experimentar cierta resistencia. De inmediato me vi superado por las circunstancias. Descubrí en cuestión de segundos que había dedicado toda mi concentración a producir el sonido. Modulé su formación y controlé la salida de aire de mis pulmones para dar lugar al sonsonete más prolongado posible. Resultó muy melodioso. Aspiré profundamente para lanzarme a una nueva serie sonora. Me detuve al punto. Algo fuera de la casa respondía a mis llamadas. Sones igualmente rítmicos llegaban de todas partes de la casa, incluso desde el tejado. Las hermanitas se levantaron de sus asientos para acurrucarse como niñas asustadas en torno de la gorda y de mí. Por favor, Nahual, no dejes entrar nada en la casa, rogó Lidia. Hasta la gorda parecía un tanto sobresaltada. Me ordenó que me detuviera con un enérgico gesto. Yo no me proponía en modo alguno insistir. Los aliados, de cualquier manera, fuesen fuerzas informes o seres que rondaban la casa, no dependían de mi expresión sonora. Volví a experimentar, al igual que las 2 noches antes en la casa de don Genaro, una presión insoportable, un peso descargado sobre toda la casa. Lo percibía en el ombligo como una comezón, una excitación que de pronto se convirtió en un agudo dolor físico. Las 3 hermanitas estaban presas del terror, especialmente Lidia y Josefina. Ambas gemían como perros heridos. Me rodearon y se prendieron de mí. Rosa pasó por debajo de la mesa a gatas. En cierto momento, su cabeza se asomó por entre mis piernas. La gorda estaba de pie a mis espaldas y conservaba la calma en la medida en que resultaba posible. Al poco rato, la histeria y el miedo de las 3 muchachas
adquirieron proporciones incalculables. La gorda se inclinó y murmuró en mi oído que debía producir el sonido opuesto, aquel capaz de dispersarlos. Experimenté durante un instante una suprema incertidumbre. A decir verdad, no conocía ningún otro sonido. Pero en ese momento sentí un ligero cosquilleo en la coronilla. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y mi memoria recuperó de quién sabe dónde un silbido singular que don Juan solía emitir por las noches y se esforzaba por enseñarme. Me había dicho que era un medio válido tanto para mantener el equilibrio durante la marcha como para no extraviar el camino en la oscuridad. Comencé a silbar y la presión que sentía sobre mi zona umbilical cesó. La gorda sonrió y suspiró aliviada, y las hermanitas se apartaron de mí, sofocando risillas, como si todo lo sucedido no hubiese pasado de ser una broma. Me hubiera gustado lanzarme a la reflexión espiritualista acerca de la brutal transición del agradable diálogo sostenido con la gorda a esa situación sobrenatural. Consideré por un momento la posibilidad de que todo aquello no fuese más que una treta de las muchachas. Pero estaba demasiado débil. Me sentía al borde del desvanecimiento. Me zumbaban los oídos. La tensión en torno a mi estómago era tan violenta que creí enfermarme. Apoyé la cabeza contra el canto de la mesa. No obstante, pasados unos pocos minutos, me encontré en condiciones de sentarme erguido. Las tres muchachas parecían haber olvidado el susto. De hecho, reían y jugaban entre ellas, empujándose unas a otras y rodeándose las caderas con sus chales. La gorda no se veía nerviosa, tampoco se le veía relajada. En cierto momento, Rosa fue empujada por las otras dos y cayó del banco en que se hallaban sentadas las tres. Pensé que se iba a enfadar, pero en cambio, rió como una tonta. Miré a la gorda pidiéndole instrucciones. Estaba sobre su asiento muy tiesa. Unía los ojos entornados, fijos en Rosa. Las hermanitas reían estridentemente como colegialas nerviosas. Lidia empujó a Josefina y la hizo rodar por el banco hasta que cayó al suelo, junto a Rosa. En el instante en que Josefina dio contra el piso, cesaron sus risas. Rosa y Josefina menearon el cuerpo, haciendo un movimiento incomprensible con las nalgas. Las sacudían de un lado a otro, como si estuvieran aplastando algo contra el suelo. Luego se pusieron de pie y cogieron a Lidia por los brazos. Las tres, sin hacer el más ligero sonido, dieron un par de vueltas. Rosa y Josefina alzaron a Lidia aferrándola por las axilas y la sostuvieron así, mientras de puntillas rodeaban la mesa 2 o 3 veces. Entonces las tres se desplomaron como si tuviesen en las rodillas resortes que hubieran cedido a la vez. Sus largos vestidos se llenaron de aire, adquiriendo el aspecto de enormes balones. En el suelo, su silencio fue aún mayor. No hubo otro sonido que el suave crujir de sus ropas al arrugarse y arrastrarse. Tuve la impresión de estar viendo un filme tridimensional sin sonido. La gorda, que se había mantenido sentada a mi lado observándolas en silencio, se puso en pie de repente y con la agilidad de un acróbata
corrió hacia la puerta de su habitación, situada en un rincón del comedor. Antes de llegar a ella, se dejó caer sobre el lado derecho, ayudándose con el hombro, dio una vuelta sobre sí misma, se levantó empujada por el impulso de la rodada y abrió la puerta de golpe. Todos sus movimientos fueron realizados en absoluto silencio. Las tres muchachas rodaron a su vez y entraron a la habitación arrastrándose, como gigantescos insectos. La gorda me hizo señas para que me acercase a ella. Entramos a la habitación y me hizo sentar en el suelo, con la espalda apoyada en el marco de la puerta. Ella hizo lo mismo, situándose a mi derecha. Me ordenó entrecruzar los dedos y llevar las manos a la región umbilical, sobre el ombligo. Al principio me vi obligado a dividir mi atención entre la gorda, las hermanitas y la habitación. Pero una vez que la gorda hubo dispuesto mi posición, fue el lugar lo que atrajo mi curiosidad. Las tres hermanas yacían en el centro de un cuarto amplio, blanco, cuadrado, con piso de ladrillo. Había allí 4 lámparas de petróleo, una en cada pared, colocadas sobre repisas empotradas a unos 2 metros del suelo. No había cielo raso. Las vigas de sostén del techo habían sido oscurecidas y el efecto era el de un lugar enorme, sin cobertura. Las 2 puertas estaban situadas, la una frente a la otra, en rincones opuestos por la diagonal. Al mirar la puerta que tenía delante, advertí que las paredes se correspondían en su orientación con los puntos cardinales. Nos encontrábamos en el ángulo noroeste. Rosa, Lidia y Josefina recorrieron la habitación varias veces, rodando en el sentido opuesto al de las manecillas del reloj. Me esforcé por percibir el roce de sus ropas, pero el silencio era absoluto. Solo oía la respiración de la gorda. Finalmente, las hermanitas se detuvieron para sentarse con la espalda contra la pared, cada una bajo una lámpara. Lidia se pegó a la pared este, Rosa al norte y Josefina al oeste. La gorda se puso de pie, cerró la puerta que teníamos detrás y la aseguró con una barra de hierro. Me hizo desplazar unos pocos centímetros, sin variar la posición, hasta que me hube apoyado en la puerta. Entonces, silenciosamente atravesó la habitación girando y fue a sentarse bajo la lámpara de la pared del sur. Su llegada a esa posición parecía indicar el comienzo. Lidia se levantó y echó a andar de puntillas por los lados del cuarto, junto a las paredes. No podía decir exactamente que caminara. Más bien se trataba de un deslizarse silencioso. Según aumentaba la velocidad, más intensa se hacía la impresión de que planeaba. Pisaba en el ángulo formado por los muros y el piso. Saltaba por sobre Rosa, Josefina y la gorda, y yo cada vez que nos encontraba en su recorrido. En cada caso, sentía yo su roce de la falda al pasar por sobre mí. Cuanto más corría, más se elevaba sin despegarse de las paredes. Llegó el momento en que se la vio transitar silenciosamente por los 4 costados de la habitación a más de 1,5 metros del suelo. Su imagen
perpendicular a las paredes. Resultaban tan inverosímiles que rayaba en lo grotesco. Su traje era largo, hacía que la escena fuese aún más fantástica. La gravedad parecía no afectar a Lidia, pero sí a su falda, que se arrastraba. Siempre que pasaba por sobre mi cabeza me barría el rostro. Había captado mi atención a un nivel que yo no había sido capaz de imaginar. La tensión producida por la concentración era tan grande que comencé a experimentar convulsiones en el estómago. Era en ese órgano donde parecía desarrollarse su carrera. Tenía la mirada desenfocada. Perdida ya casi por completo mi concentración, vi a Lidia descender diagonalmente por la pared este y detenerse en el centro del recinto. Resollaba, sin aliento, y estaba bañada en sudor, al igual que la gorda tras su exhibición de vuelo. Mantenía el equilibrio a duras penas. Pasado un momento, regresó a su sitio junto a la pared este y se desplomó como un trapo húmedo. Supuse que se había desmayado, pero no tardé en advertir que respiraba deliberadamente por la boca. Tras unos minutos de quietud, los necesarios para que Lidia recobrara las fuerzas y volviera a sentarse erguida, Rosa se puso de pie y corrió hasta el centro del cuarto. Giró sobre sus talones y se lanzó hacia su lugar de partida. La carrera le permitió cobrar el impulso imprescindible para realizar un extraño salto. Brincó como un jugador de baloncesto, siguiendo la vertical del muro, y sus manos superaron la altura del mismo, superior a los 3 metros. Vi cómo su cuerpo daba con violencia contra el techo, aunque no se produjo el consiguiente sonido del choque. Esperaba ver cómo rebotaba en el suelo con la fuerza del impacto, pero permaneció allí colgada, sujeta a la superficie como un péndulo. Desde donde me hallaba, tuve la impresión visual de que sostenía una suerte de garfio en la mano izquierda. Se balanceó en silencio durante un momento, para luego apartarse de golpe de la pared a una distancia aproximada de 1 metro, valiéndose de su brazo derecho en el instante en que su oscilación llegaba al punto más alto. Repitió la operación 30 o 40 veces. Rodeó así toda la habitación y terminó por subirse a las vigas, de las cuales quedó pendiendo en equilibrio, mediante un sostén invisible. Al verla sobre los maderos, tomé conciencia de que yo imaginaba como un garfio, o lo que yo imaginaba como un garfio, no era sino una cierta cualidad de la mano que le posibilitaba el mantenerse suspendida. Se trataba de la misma mano con la cual me había agredido 2 noches antes. Su exhibición terminó cuando quedó pendiente de las vigas, en el centro mismo del cuarto. De pronto se dejó caer desde una altura de unos 5 metros. Su vestido se alzó, cubriéndole el rostro. Por un momento, antes de que tocara tierra sin un solo sonido, semejó un paraguas dado vuelta por la fuerza del viento. Su cuerpo delgado y desnudo era como un bastón agregado a la masa oscura de la ropa. Mi cuerpo acusó el impacto de su caída a plomo, tal vez más que el suyo propio. Tomó tierra en cuclillas y quedó inmóvil, tratando de recobrar el aliento. Yo estaba tumbado en el piso, presa de dolorosos calambres en el estómago. La gorda cruzó el lugar rodando, se quitó el chal y me envolvió con él.
en la región umbilical, como si se tratara de una venda dándole 2 o 3 vueltas. Regresó rodando a la pared sur como una sombra. Mientras disponía el chal a mi alrededor, perdí de vista a Rosa. Al alzar la mirada, la descubrí sentada nuevamente junto a la pared. Un instante más tarde, Josefina se dirigió en silencio hacia el centro de la habitación. Se paseaba de un lado para otro, entre el lugar en que se hallaba Lidia y su propio sitio con pasos inaudibles. No cesaba de mirarme. Súbitamente, mientras se aproximaba a su puesto, alzó el antebrazo izquierdo, llevándolo al nivel del rostro como si quisiera evitar verme. Se cubría así parcialmente la cara. Dejó caer el brazo para volver a levantarlo, ocultando esta vez por completo su semblante. Repitió el movimiento en incontables ocasiones, en tanto andaba sin producir sonido alguno de un lado a otro. Cada vez que alzaba el brazo, una porción mayor de su cuerpo desaparecía de mi vista. Llegó el momento en que todo su cuerpo se desvaneció, rodeado de ropas tras su delgado antebrazo. Era como si al impedir su visión de mi cuerpo, cosa que no resultaba difícil, también eliminaba mi visión de su cuerpo, cosa que no resultaba posible utilizando solo el ancho de su brazo. Una vez escondido todo su cuerpo, todo lo que yo lograba ver era el perfil de su antebrazo suspendido en el aire, meciéndose de un lado a otro de la habitación. En cierto momento, apenas un brazo. Sentí asco, una náusea insoportable. Ese brazo oscilante agotó mis energías. Caí sobre un lado, incapaz de mantener el equilibrio. Vi caer el brazo al suelo. Josefina yacía en el piso cubierta de ropas, como si su vestido hubiese estallado. Estaba boca arriba con los brazos extendidos. Me tomó un buen rato recobrar la estabilidad física. Tenía la ropa empapada en sudor. No era yo el único afectado. Todas estaban exhaustas y bañadas en sudor. La gorda era la más serena, pero aún su control parecía al borde del derrumbe. Las oía respirar por la boca, incluso a la gorda. Cuando hube recuperado el control por completo, todo el mundo se hallaba sentado en su sitio. Las hermanitas me miraban fijamente. Vi, por el rabillo del ojo, que la gorda tenía los párpados entornados. Fue ella quien, sin el menor ruido, se llegó rodando hasta mi lado y me susurró al oído que debía ejecutar mi llamada de las polillas, insistiendo en ella hasta que los aliados se hubiesen precipitado en la casa y estuviesen a punto de lanzarse sobre nosotros. Vacilé un instante. Me indicó, siempre por lo bajo, que no había modo de alterar el curso de los acontecimientos y que debíamos terminar con lo que habíamos iniciado. Tras quitarme el chal que rodeaba mi cintura, regresó a su sitio y se sentó. Me cubrí la boca con la mano izquierda e intenté reproducir el sonsonete. Al principio me resultó muy difícil. Tenía los labios y las manos húmedas, pero tras la torpeza inicial sobrevino una sensación de vigor y bienestar. El sonido brotó más impecablemente que nunca. Me recordó a aquel sonido que solía responder a mi señal. Tan pronto como dejé de hacerlo, oí la réplica desde todas las direcciones.
La gorda me ordenó con un gesto que prosiguiera. Repetí la serie por 3 veces. La última fue totalmente magnética. No necesité tomar aire para soltarlo en pequeñas dosis, como había estado haciendo hasta entonces. El sonido salió de mi boca sin el menor esfuerzo. Ni siquiera hube de haber usado el canto de la mano para ayudarme. De pronto, la gorda se precipitó hacia mí y me alzó por las axilas y me llevó al centro de la habitación. Ello dio al traste con mi concentración. Advertí que Lidia estaba asida a mi brazo derecho y Josefina al izquierdo, y Rosa había retrocedido hasta encontrarse de espaldas ante mí, y me aferraba por la cintura extendiendo los brazos hacia atrás. La gorda se hallaba detrás de mí. Me hizo alargar las manos hacia ella y apoderarme de los extremos de su chal, con el cual se había envuelto cuello y hombros al momento de un arreo. En ese momento me di cuenta de que en el recinto había algo además de nosotros, pero no alcanzaba a determinar de qué se trataba. Las hermanitas temblaban. Comprendí que ellas tenían conciencia de una presencia que yo no era capaz de distinguir. Entendía asimismo que la gorda iba a intentar hacer lo mismo que había hecho en la casa de don Genaro. Súbitamente sentí que el viento que penetraba por el ojo de la puerta nos empujaba. Me sujeté con todas mis fuerzas al chal de la gorda. En tanto las muchachas hacían lo propio conmigo. Girábamos y caíamos y oscilábamos como una gigantesca hoja carente de peso. Abrí los ojos y comprobé que teníamos el aspecto de un bulto. Tanto podíamos estar en la posición vertical como yacer horizontalmente en el aire. Era imposible precisarlo, pues no había puntos de referencia sensorial. Entonces, tan de improviso como habíamos sido alzados, se nos dejó caer. Todo el peso del descenso se hizo sentir en la línea media de mi cuerpo. Aullé de dolor y mis alaridos se sumaron al de las hermanitas. Me dolía la parte posterior de las rodillas. Una presión insoportable se ejercía sobre mis piernas de forma que pensé que me habían fracturado. Mi siguiente impresión fue la de que algo me entraba en la nariz. Todo estaba muy oscuro y me encontraba tumbado boca arriba. Me senté. Descubrí que la gorda me hacía cosquillas con una ramita en las fosas nasales. No me sentía agotado, ni siquiera ligeramente cansado. Me puse de pie de un salto. Solo entonces advertí que no estábamos en la casa. Nos encontrábamos en una colina rocosa y árida. Di un paso y estuve a punto de caer. Había tropezado con un cuerpo. Era Josefina. Al tocarla, reparé que se hallaba muy caliente. Parecía tener fiebre. Traté de hacerla sentar, pero estaba desmayada. Rosa estaba a su lado, pero contraste estaba fría como el hielo. Coloqué a la una sobre la otra y las mecí. Ese movimiento les hizo recobrar el conocimiento. La gorda había dado con Lidia y la estaba haciendo andar. A los pocos minutos, todos estábamos de pie, a 1 kilómetro aproximadamente de distancia al este de la casa. Años antes, don Juan me había hecho vivir una experiencia similar, aunque con la ayuda de una planta psicotrópica.
Aparentemente, yo había volado para aterrizar a cierta distancia de su casa. Aquella vez había buscado una explicación racional del suceso. No había lugar para tal cosa, y al no aceptar que había volado, tuve que recurrir a una de las dos salidas posibles. Don Juan me había transportado hasta aquel lugar mientras me hallaba inconsciente bajo los efectos de los alcaloides del vegetal, o bien, como resultado de la droga, había creído aquello que don Juan me ordenaba creer, esto es, que volaba. Ahora no me quedaba otro recurso que disponer mi ánimo para aceptar, en sentido literal, que había volado. No obstante, deseaba permitirme algunas dudas. Comencé a considerar la posibilidad de que las 4 muchachas me hubiesen llevado hasta aquella colina. Rompí a reír, incapaz de reprimir un oscuro deleite. Una recaída en mi vieja enfermedad, la razón que había mantenido temporalmente bloqueada, volvía a enseñorearse de mí. La defendía. Tal vez fuese más apropiado decir, a la luz de las cosas extravagantes que había presenciado o de las cuales había participado desde mi llegada, que mi razón se defendía por sí sola, e independencia del todo más complejo que parecía ser el yo que no conocía. Me encontraba casi en situación de observador atento, ante la lucha de mi razón por dar con fundamentos lógicos adecuados a los hechos. Por otra parte, una porción mucho mayor de mi persona carecía por completo del menor interés por explicarse nada. La gorda hizo poner en fila a las 3 jóvenes. Luego me atrajo a su lado. Todas ellas cruzaron los brazos tras la espalda. Hube de imitarlas. Me estiró los brazos hacia atrás todo lo que me fue posible, para que me cogiera cada antebrazo con la mano del lado opuesto fuertemente y muy cerca de los codos. Ello produjo una gran presión muscular en las articulaciones de mis hombros. Me obligó a echar el torso hacia adelante, inclinándome. Entonces remedó el peculiar reclamo de un ave. Era una señal. Lidia echó a andar. En la oscuridad, sus movimientos me recordaron los de una patinadora. Caminaba veloz y silenciosamente, y en pocos minutos desapareció de mi vista. La gorda repitió la llamada por 2 veces. Rosa y Josefina se marcharon tal como lo habían hecho Lidia. Me dijo que no me apartase de ella. Reprodujo el sonido una vez más y ambos nos pusimos en camino. Me sorprendía la suavidad de mi propia marcha. Todo mi equilibrio estaba centrado en mis piernas. El llevar los brazos detrás, en vez de estorbar mis movimientos, me ayudaba a conservar una curiosa estabilidad. Pero lo que más me asombraba era el silencio de mis pasos. Cuando llegamos a la carretera, comenzamos a andar normalmente. Nos cruzamos con 2 hombres que iban en dirección opuesta. La gorda los saludó y ellos respondieron. Al llegar a la casa encontramos a las hermanitas junto a la puerta. No se atrevían a entrar. La gorda les hizo saber que, si bien yo no era capaz de controlar a los aliados, podía llamarlos u ordenarles partir y que ya no nos molestarían. Las muchachas le creyeron, cosa que a mí no me era posible hacer en ese caso. Entramos. Silenciosas y eficientes, se desnudaron,
se echaron agua fría en todo el cuerpo y se pusieron ropa limpia. Hice lo mismo. Me vestí con las prendas que solía dejar en la casa de don Juan, que la gorda me entregó en una caja. Todos estábamos alegres. Le pedí a la gorda que me explicara lo que habíamos hecho. Más tarde hablaremos de eso, dijo en tono firme. Recordé entonces que los paquetes que había llevado para ellas seguían en el coche. Pensé que el momento en que la gorda estuviese preparando algo de comer sería el adecuado para distribuirlos. Fui a buscarlos. Lidia me preguntó si ya los había asignado, según su sugerencia. Le respondí que prefería que ellas mismas escogieran el que les gustase. Ella se negó. Sostuvo que no le cabía la menor duda de que había algo especial para Pablito y Néstor y un montón de chucherías para ellas, que yo arrojaba sobre la mesa para que se pelearan por ellas. Además, no has traído nada para Benigno, dijo acercándose a mí y observándome con disimulada seriedad. No puedes herir los sentimientos de los Genaros, dándoles 2 regalos para 3. Rieron. Me sentí turbado. Tenía toda la razón en sus afirmaciones. Eres descuidado. Es por eso que nunca me gustaste, prosiguió Lidia, trocando la sonrisa por el ceño. Nunca me saludaste con cariño ni con respeto. Cada vez que nos encontrábamos, te limitabas a fingir que te hacía feliz verme. Hizo una parodia de mi saludo, de una efusividad evidentemente artificial. Un saludo que debía haber empleado con ella incontables veces en el pasado. ¿Por qué nunca me preguntaste qué hacía aquí?, dijo ella. Dejé de escribir para considerar el punto. Nunca se me había ocurrido preguntarle nada. Le dije que no tenía justificación. La gorda intercedió, alegando que la razón por la cual jamás había dirigido más de 2 palabras a Lidia ni a Rosa era que estaba acostumbrado a hablar únicamente con mujeres de las que estuviese enamorado, en uno u otro sentido. Agregó que el nahual le había dicho que debían responderme en caso de que yo les preguntara algo directamente, pero que en tanto no lo hiciera, no tenían por qué decirme nada. Rosa aseveró que yo no le gustaba porque estaba siempre riendo y tratando de ser divertido. Josefina añadió que, puesto que nunca antes me había visto, yo le desagradaba porque sí, sin ningún motivo especial. Quiero que sepas que no te acepto como nahual, me dijo Lidia. Eres demasiado estúpido. No sabes nada. Yo sé más que tú. ¿Cómo podría respetarte? Afirmó que por lo que a ella tocaba, le daba igual que yo regresara al lugar del cual había salido o me arrojase a un lado. Rosa y Josefina no dijeron nada. A juzgar por la expresión seria y concentrada de sus rostros, sin embargo, parecían estar de acuerdo con su hermana. ¿Cómo puede guiarnos este hombre?, preguntó Lidia a la gorda. No es un verdadero nahual. Es un hombre. Nos va a convertir en idiotas semejantes a él. Según hablaba, la expresión vil en el gesto de Rosa y Josefina se me iba haciendo más evidente.
Fin de la parte 14. Y fin de esta segunda parte del capítulo 5, el arte del soñar. Pues bueno, gracias por escucharnos y acompañarnos en estos espacios en audio. Pues nos estaremos encontrando en la próxima entrega. Saludos a la distancia y adiós.